Bueno, estamos llegando casi al final de la carta a los romanos que venimos estudiando en las últimas casi 30 semanas y hoy vamos al último capítulo. Y en este último capítulo vamos a considerar los versículos 1 al 16. Romanos capítulo 16, comenzando a leer en el versículo 1. La palabra del Señor dice así: Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencreas. Os pido que la recibáis dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Prestadle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saludad igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saludad a María, que tanto ha trabajado por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Saludad a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saludad a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saludad a los de la familia de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saludad a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saludad a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Saludaos unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os mandan saludos. Amén. Bueno, aquí tenemos nosotros este pasaje, que no es una lista de nombres para ponerle a nuestros niños, aunque podemos inspirarnos, ¿verdad? Tenemos algunas hermanas esperando bebés y aquí hay sugerencias como Trifena, Trifosa, Asíncrito, Patrobas, Filólogo. Pero bueno, aquí no encontramos simplemente una serie de nombres un tanto extraños para nosotros, sino que vemos cómo el apóstol al final de esta carta, que estuvimos recordando la semana pasada, no es un simple tratado de teología, sino es una carta personal. Y lo que hemos leído ahora muestra lo personal, el carácter personal de esta carta. Él manda saludos a cristianos que él había conocido a lo largo de los muchos años de su ministerio. No conocía la iglesia en Roma como un todo, y es por eso que, aunque da saludos a todos, por sus nombres solamente menciona a aquellos con los cuales él ha tenido una relación personal. Los otros, los que no le conocían, entendemos que no se pondrían celosos porque su nombre no aparecía en la epístola. El domingo pasado, estudiando el capítulo anterior, vimos cómo se nos permite, en ese pasaje del capítulo 15, se nos permite ver un poco del corazón de Pablo. Cómo era este hombre, no ya solo como apóstol, sino como persona, un hombre entregado, un hombre desprendido, un hombre multifacético en su ministerio. Bueno, pues como vimos eso del apóstol, hoy vamos a ver en este capítulo cómo era la iglesia
en el primer siglo. Podemos ver por algunos datos que se nos dan aquí de estos cristianos, podemos echar un breve vistazo a la iglesia primigenia y conocer a algunos de los creyentes de manera individual. Lo que vamos a hacer esta mañana, para aquellos que toman nota, vamos a ver en primer lugar, destacar a una de estas personas, que es Febe. Luego, en lugar de ir uno por uno viendo las características de cada uno, vamos a tomar al resto de estas personas que se mencionan como un grupo y vamos a ver algunas características de la iglesia, viendo cómo eran las personas que la conformaban. Y finalmente, nuestro tercer punto va a ser considerar cuál era el secreto que hacía que estas personas fueran como eran, se comportaban como se comportaban. Así que en primer lugar vamos a ver a esta persona Febe. El apóstol la encomienda a la iglesia en Roma. Tenemos que pensar que esta señora Febe no era conocida por las personas en Roma, no era una miembro de la iglesia de Roma. Es posible que Febe fuese la portadora de la carta. Recordemos que Pablo escribe esta carta desde Corinto y esta hermana Febe vivía muy cerca de Corinto. Él la encomienda a la iglesia a cuidar de ella y posiblemente ella fue la que llevó la carta. Sin duda, ella va a hacer un viaje a Roma y Pablo está deseoso de asegurarse de que la iglesia la recibía adecuadamente. Y no solamente eso, sino que la iglesia cubría todas las necesidades que ella pudiese tener en aquella gran metrópolis. En primer lugar, de Febe, vamos a ver lo que fue ella en otro tiempo. Y nos da una pista su propio nombre. Febe es el nombre de una diosa, lo cual nos da a entender que ella venía de un origen pagano. Es interesante observar que aunque el nombre de esta mujer era el nombre de una diosa, en ningún momento se le sugiere que cambie su nombre. Cosa que algunas veces hemos visto como algunos misioneros han querido hacer, llegando a un lugar cuando se ha enterado que ciertas personas tenían ciertos nombres que recordaban ciertas deidades o ciertos personajes paganos, pues les animan a cambiar el nombre. Vemos que ese no es el caso. Otra cosa que sabemos de Febe es que era de Cencrea. Cencrea estaba pues como a unas 2 horas andando. Hoy en día se hacen 5 o 10 minutos en coche. La distancia se cubre entre Corinto y Cencrea. Y Cencrea era un puerto auxiliar de Corinto. Era una zona, una ciudad portuaria y desde allí se dirigían las mercancías y se hacía todo el mercadeo hacia el mar Egeo, mientras que Corinto, que está un poco al oeste y da a otro mar, vemos cómo de allí salían y llegaban los barcos que iban hacia el occidente. De Corinto sabemos que era una ciudad muy inmoral. De hecho, existía la expresión ser un corintio o ser una corintia. Ser una corintia era sinónimo de ser una prostituta. Y cuando a alguien lo llamaban un corintio, pues estaban de alguna manera describiendo la indecencia y la lascivia de una persona. Así que nos hacemos una idea de que Cencrea es una zona portuaria. Sabemos cómo eran en estos tiempos los habitantes de la zona de los muelles. Así que de ese lugar tan infame venía esta hermana Febe. En segundo lugar, después de ver su origen, vamos a ver lo que ella devino, lo que ella llegó a ser. Y Pablo la llama hermana. Ahora, muchas veces por así decir, entre colegas, en nuestros días se usa mucho, sobre todo entre los jóvenes, pues compañeros de equipo, compañeros de pandilla, etcétera, se suelen llamar hermanos los unos a los otros. Nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando el apóstol Pablo llama hermana a esta mujer Febe, tenemos en cuenta lo que él ha dicho de ser un hijo de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 8 de esta misma epístola,
en versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que él está diciendo, al llamar hermana a esta mujer de origen pagano, está diciendo que el Espíritu Santo la ha guiado a ser una hija de Dios. Continúan en aquel pasaje diciendo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea que ella era una hermana en la fe porque había recibido el espíritu de adopción. Dios la había adoptado como su hija. Y dice que el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que cuando la llama hermana, está asumiendo que esto se ha verificado en la vida de Febe. Ella, que tiene un origen pagano, es una hija de Dios, es una heredera, coheredera con los santos de la fe. También el capítulo 9, versículo 7, dice el apóstol, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Fijaos, esta mujer no es de origen judío, no es por ser de una raza que ella es hija de Dios y hermana en la fe, sino que es conforme a la promesa. Los que son hijos de Dios son, según la promesa, estos son contados como descendientes. Y así podríamos leer varias cosas. Por ejemplo, en el versículo 26 de este capítulo 9, dice, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esta mujer que era no pueblo de Dios, que no pertenecía al pueblo de Dios, ahora, por la adopción de pura gracia de Dios, ahora ella había sido hecha una hija de Dios, una coheredera con Cristo, una hermana en la fe. Así que, aunque esto puede parecer un detalle pequeño que el apóstol llame a esta antigua pagana una hermana en Cristo, en el lenguaje de Pablo, esto no era simplemente una expresión semejante a colega o amiga, sino que tiene un sentido muy profundo. Aquí vemos cómo en este último capítulo encontramos una prueba viviente de que el Evangelio no es simplemente una colección de doctrinas, sino que es el medio por el cual Dios salva a las personas. Y eso conecta con las primeras palabras que usa el apóstol Pablo en el capítulo 1, cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al gentil. Gentiles como Febe han sido tocadas por el poder del Evangelio, de tal manera que de ser una pagana, ha sido transformada en una cristiana, en una hija de Dios. En Febe se ha verificado que el Evangelio es poderoso para salvación. A continuación, primero vemos que ella es una creyente, pero luego se le describe también como una sierva. En nuestras traducciones, se presenta aquí como una diaconisa. Diáconos es la palabra griega que aparece aquí. Ahora, esto no significa que ella fuese como un diácono en el sentido que hoy se entiende esto en las iglesias. Precisamente porque el diaconado, en el sentido en que hoy se entiende en las iglesias, y por cierto, os debo un estudio de esto que hace tiempos anuncié que teníamos que revisar el asunto de los diáconos en nuestra congregación. Están preparados porque pronto lo tendremos. Pero fijaos que este apóstol que llama diaconisa a Febe es el que ha dicho en 1 Timoteo 3:12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobiernen bien sus hijos y sus casas. Es cierto que la palabra diáconos, entre sus muchos usos, significa este oficio, pero tiene muchos matices que yo espero dentro de no mucho tiempo considerar con vosotros. Lo que sí podemos decir es que esta mujer estaba ejerciendo sus dones y sus gracias de una manera tan extraordinaria, de una manera tan obvia, que no era, por así decir, una sierva más en la iglesia, sino que era alguien
preparada y alguien entregada al servicio a los demás. Y de hecho hay una palabra en el versículo 2 que define un poco más o que da un matiz a lo que significa el apóstol cuando la llama diaconisa. Dice que ella había ayudado a muchos y a mí mismo. Y esa palabra que dice que había ayudado a muchos es una palabra que solamente aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. Y el equivalente más cercano a nuestro tiempo sería la palabra patrona. Patrona en el sentido, y algunos de vosotros jóvenes que estáis estudiando, no sois de aquí de Madrid, estáis de alquiler en una casa en que no solamente os alquilan la habitación y el derecho al aseo y a la cocina, sino que está la patrona, la dueña de la casa, que es la que está allí protegiendo, cuidando y asegurándose de que todo va en orden. Bueno, pues esa es la palabra que se usa respecto de esta mujer. Ella había tenido en su casa a muchos cristianos, entre otros al apóstol Pablo. A eso se dedicaba y lo hacía con toda hospitalidad, con todo cariño y con toda generosidad. Muchos se habían beneficiado del servicio del ministerio de esta mujer, como él mismo reconoce. Y tal vez este podría ser un caso como el de Lidia, aquella mujer de Filipos, la cual había provisto hospitalidad para el apóstol. Lo cual también nos puede dar una indicación, y es que esta no era una mujer sin recursos, sino una mujer con los recursos suficientes para hospedar a personas necesitadas en su entorno. Ahora, esto no podemos decir que sea así por seguro, porque también sabemos por las Escrituras que en aquellos tiempos no solamente las viudas eran sostenidas por la Iglesia, sino otras mujeres que no eran viudas también. Y es por eso que el apóstol en una de sus cartas tiene que decir, bueno, el que puede trabajar, que trabaje. La Iglesia no es un entorno en el cual haya personas que no den un palo al agua y que vivan a costa de las otras. Y por eso tiene que poner límites para las que realmente fuesen viudas necesitadas. Pero hasta que el apóstol dice eso, entendemos que la Iglesia generosamente ayudaba a otras personas. Así que no sabemos exactamente si ella era una mujer con suficientes medios económicos que compartía, o era una de las que necesitaba ayuda de la Iglesia, pero ella a su vez eso no le impedía ser de utilidad para los demás. En tercer lugar, hemos visto cuál es su trasfondo, hemos visto un poco cuál es su servicio. Y en tercer lugar, el apóstol vemos cómo la presenta a la Iglesia y le hace una solicitud a la Iglesia. Dice que la aceptaran, ella que viene de Cencrea, ella que viene de otra ciudad, que tiene un trasfondo, que tiene unas vivencias, dice, ahora va a ir a vosotros. Os pido una cosa, que la recibáis como corresponde a cristianos recibiendo a una hermana en la fe. Recibirla como alguien de la familia de la fe. Dice, recibirla en el Señor. Hay que recibirla como debe ser recibida. Ahora, esto nos habla un poco de cómo eran las relaciones entre las iglesias en el Nuevo Testamento. No decían, bueno, esta es de Cencrea, que la cuiden los de Cencrea. No. Es de una iglesia hermana y ahora por circunstancias tiene que venir a estar con nosotros, y el apóstol, con la autoridad del Señor, indica a la iglesia que la tienen que recibir. Aquellas iglesias del primer siglo recibían y ayudaban a los miembros las unas de las otras. Qué pena que muchas veces esto no se refleja entre nosotros. Tenemos constantemente personas que vienen a nuestra congregación. Muchas veces no nos queremos implicar. No sea que sea extranjero y necesite que le ayudemos con papeles, no sea que no tenga trabajo y necesite que le ayudemos con comida o con ropa, y preferimos mantenernos al margen. Lo que Pablo dice a Roma respecto de Febe, nos lo dice a nosotros respecto de personas de otras congregaciones que pueden pasar por nuestros caminos. Así que hemos visto un poco
el primer caso, Febe, esta mujer de origen pagano, cómo el Señor la ha adoptado, la ha hecho hija suya, cómo ella se ha volcado en el servicio al Señor y cómo el apóstol Pablo dice, vosotros, iglesia en Roma, recibirla. Después de considerar a Febe, vamos a considerar ahora en los versículos 3 al 16 a otros creyentes que el apóstol menciona. Y aquí vemos esta lista de hombres y mujeres que él ha conocido a lo largo de los años y a lo largo de su ministerio en diversos lugares, pero que ahora se encuentran en Roma. Y en lugar de ir nosotros nombre a nombre para considerarlo, quisiera que los veamos globalmente, que veamos qué caracterizaba a estas personas, lo cual nos dice cómo era la iglesia en el primer siglo. ¿Cómo estaban caracterizados? En primer lugar, y aquí vamos a ver 5 cosas, la primera es que los cristianos del primer siglo eran personas que trabajaban de manera ardua, trabajaban duro para el progreso del Evangelio. Los primeros que se mencionan son Priscila y Aquila, y dice que se mencionan como compañeros de trabajo de Pablo. No eran compañeros de ocio del club de tenis o cualquier otra cosa, no. Fijaos que mientras Pablo escribe la carta, ellos están trabajando, incluso tienen una iglesia en su propia casa, versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores, mis cotrabajadores. Por eso se conocían a los cristianos, por ser trabajadores en Cristo Jesús. Dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia en su casa. A la iglesia de su casa, fijaos. Son trabajadores y se involucran tanto que dicen, no, pero es que tener cultos en casa toda la semana es una carga horrorosa, tenemos que estar sacando agua para todo, luego hay que ver que algunos se quedan y no se van nunca, ¿verdad? No. Ellos están entregados al trabajo. En el versículo 6 se habla del duro trabajo de María, del duro trabajo a favor de la iglesia de Roma. También en los versículos 9 y 12 se habla de Urbano, Trifena, Trifosa, de Pérsida, y de todos ellos el apóstol da un comentario positivo. Todos trabajan en el Señor. Mirad el versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador, cotrabajador en Cristo Jesús. Versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Algo que caracterizaba a la iglesia del primer siglo es que los cristianos estaban trabajando para el Señor. Y nos preguntamos, ¿a cuántos más podía haber mencionado el apóstol? Que estaban en Roma, pues no sé si muchos más, pero que eran colaboradores de la causa de Cristo, seguramente podía ser listas de centenares. Lo cual nos dice que la iglesia primigenia estaba llena de personas que no sabían nada de lo que significa la inercia. Esa inercia que parece ser lo único que mantiene a muchos cristianos hoy relacionados con la iglesia, que no trabajan para la causa del Señor, sino que son llevados por la inercia. No, estas eran personas que conocían la dura labor, el esfuerzo sacrificado por amor al Evangelio. La segunda característica de los cristianos del primer siglo se podría describir con la palabra determinación. Fijaos lo que nos dice los versículos 3 y 4. Nos hablan aquí de algún episodio del cual no tenemos más referencia que esta, y se menciona a Priscila y Aquila, los cuales dice que arriesgaron sus vidas por amor al apóstol. Y eso fue tan importante que el apóstol dice que les está agradecido para siempre. Pero no solamente él de manera personal, sino que las iglesias están todas agradecidas a esta pareja porque
por la intervención de ellos, por jugarse ellos la vida, el apóstol había sido liberado, se le había dado la oportunidad de seguir predicando entre las iglesias. Dice el versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. En el versículo 7 se menciona a Andrónico y a Junias. No podemos saber si eran dos hombres o si era un hombre y una mujer, porque este nombre Junias igual podía ser un nombre de hombre o de mujer. Lo que sí sabemos es que el apóstol habla de ellos como mis parientes, dice aquí. Y mis parientes no quiere decir necesariamente que fuesen familiares suyos, sino como mis compatriotas. Así es como se podría traducir, mis paisanos, lo cual quiere decir que eran judíos. Pero dice también de ellos, ese detalle tal vez no sea de mayor importancia, pero fijaos que dice, eran mis compañeros de prisiones. Esta gente se entregaba hasta el punto de estar dispuestos a ir a la cárcel por la causa de Cristo. Dice que estos son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Los apóstoles reconocían a estas dos personas como colaboradores, gente sobresaliente. Y luego se da el detalle que dice que ellos incluso son de la fe mucho antes que el apóstol fuera creyente. Otro caso que ilustra esto es el de Apeles, que se menciona en el versículo 10. Dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. ¿Qué significa esto de aprobado en Cristo? Que había sido probado, había pasado por muchas pruebas y esas pruebas habían demostrado que él era un hombre de un gran calibre espiritual. La palabra que se usa aquí se traduce como probado, es la que se utilizaba para probar las monedas, igual que se mordía, igual que se daba en una de estas piedras que revela si aquello es oro o nos están engañando. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido con él. Él había sido probado en la fe. No era un cristiano de nombre, sino era un cristiano que había arriesgado su vida y había demostrado con ello que era fiel. Si estuvo sujeto a peligros, a problemas o a prisiones, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que su cristianismo era lleno de determinación y de coraje. Así que vemos que los cristianos del primer siglo eran personas de duro trabajo, eran personas de determinación, pero en tercer lugar vemos que también eran personas afectuosas. La iglesia primigenia estaba caracterizada por el afecto que se tenían los unos a los otros. El simple hecho de que el apóstol, no penséis que es que le sobró pergamino y dijo, bueno, esto mejor rellenarlo que dejarlo en blanco, y por eso puso esto. No. El hecho de que él encomiende a una hermana, que esté enviando saludos a todas estas personas, a todos estos hermanos, subraya el amor que se manifestaba en la iglesia. Por ejemplo, volvemos a Aquila y Priscila. ¿Qué dice de ellos? Que amaban a Pablo más que sus propias vidas. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer, amar al prójimo como a uno mismo. Pero fijaos que estos amaban a Pablo más que a sus propias vidas. Si eso no es amor, literalmente dice, expusieron su vida por mí, se jugaron el cuello. Eso es lo que dice literalmente el original. Se jugaron el cuello. ¿Por qué? Por amor. Luego en el versículo 5 se habla de Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. ¿Cómo lo describe el apóstol? Amado mío. Más adelante, cuando habla de Amplias, de Estaquis y Pérsida, ¿qué es lo que dice? Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Versículo 9, saludad a Estaquis, amado mío. Versículo 12, saludad a la amada Pérsida. Así que vemos que esas referencias a Aquila, Priscila, Andrónico, Junías, Urbano, Apeles, Herodión, Trifena, Trifosa, Rufo y su madre, solo se pueden presentar como afectivas.
los menciona en el entorno del amor. Son amados y han demostrado amor para los santos. Así que toda la atmósfera de la iglesia es una atmósfera de cordialidad y de afecto. Ese era el espíritu de la iglesia primigenia y lo expresaban de esa manera, en que se saludaban unos a otros. Fijaos el versículo 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo está en Corinto, pero él sabe que tiene los saludos, el afecto, el amor de todas las iglesias donde él ha estado ministrando. Esa interrelación que hay entre las iglesias y esa relación que hay dentro de la iglesia es una relación de afecto. Aquí se menciona este asunto del ósculo santo, un beso santo, no un beso lujurioso, sino un beso santo. Esto que parece un asunto cultural. Yo sé que aquí encaja muy bien en nuestra cultura española, ¿verdad? Pero hay otras culturas donde el beso, ¿verdad? Nos damos la mano cuanto más lejos el uno del otro. No, dice que haya afecto, que haya muestras de amor los unos a los otros. En cuarto lugar, la iglesia se caracterizaba por la integración. Esas barreras que dividen a las personas en el mundo no existían dentro de la iglesia. La iglesia no estaba dividida por aquellas cosas que hoy dividen a los hombres. Os voy a poner varios ejemplos. En el versículo 9 se menciona a dos personas. Uno es Urbano. Bueno, como su nombre indica, Urbano es el que se cría en la urbe, en la ciudad. Posiblemente se había criado en la propia Roma y llevaba ese nombre, como si dijésemos ciudadano, ¿verdad? Es alguien de ciudad. Pues se menciona justamente antes de mencionar a este Estaquis. Estaquis significa espiga de grano. Espiga de grano. Habla de que este era un hombre de campo. Un campesino y un urbano. Se les menciona en una misma iglesia y sus nombres se mencionaban uno junto al otro. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Todos sabemos, y sobre todo los que tenéis pueblo al cual acudís algunos fines de semana, ¿verdad?, que los que son de pueblo y se han quedado en el pueblo, miran un poco raro a los que se han trasladado a la ciudad. Y los de la ciudad miran raro los de pueblo, no es que es de pueblo, son muy retorcidos. Lo mismo piensan ellos, ¿verdad? Pero fijaos como aquí no existen esos muros, esas divisiones. Otra manifestación de la integración que había la encontramos en el versículo 14. Aquí se nombra a Hermas, y ese era el nombre de un esclavo, era el nombre propio de un esclavo. Se menciona en el versículo 10 a los de la casa de Aristóbulo, y esa expresión, los de la casa de, se entendía como los criados, los siervos, los esclavos de la casa, en este caso, de Aristóbulo. Así que tenemos a este Hermas, a estos otros de la casa de Aristóbulo. Sin embargo, en la misma iglesia estaba el que se menciona en el versículo 11, Herodión. Probablemente era de la propia familia de Herodes. Por cierto, aquí también se habla de que es miembro de su familia. De nuevo, la expresión se puede traducir como mi paisano, o sea, un judío, posiblemente de la familia de Herodes. También se menciona a Julia, que algunos eruditos creen que tenía relación con la familia del emperador. Fijaos, tenemos esclavos, siervos y tenemos gente de la clase alta, de la clase gobernante. Pero estaban todos integrados en la misma iglesia. Eso caracterizaba a la iglesia del primer siglo. Las escalas sociales no afectaban la integración de los hermanos y las hermanas en Cristo. Otro caso que nos manifiesta que esta era una iglesia integradora, la encontramos en el versículo 13. Y espero que os quede claro lo que voy a explicar ahora. En el versículo 13 se habla de Rufo, dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y la mía. Bueno, una cosa que dice de Rufo es que su madre había actuado como una madre para el propio Pablo. Pero dice algo más. Este Rufo
entendemos que es el mismo que se menciona en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 21. En aquel pasaje se habla de cuando Jesucristo iba con la cruz camino a ser crucificado. Y dice que los soldados, Marcos 15, 21, dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, y os recuerdo que Cirene es una ciudad en el norte de África, y dice que este Simón de Cirene era padre de Alejandro y de Rufo. Este venía del campo y lo pillaron y dijeron que llevase la cruz. Bueno, o sea que Rufo, por cierto, Marcos es el que recibe la información del Evangelio a través del apóstol. El hecho de que solamente Marcos mencione este caso y mencione a Rufo como hijo de Simón de Cirene, nos da a entender que se trata del mismo Rufo. Bueno, pues, ya digo, no sé si me estáis siguiendo, es muy complicado. Simón de Cirene, Simón el africano, es mandado a llevar la cruz de Jesús. Y ese tenía dos hijos, Alejandro y Rufo. Aquí se habla de este Rufo. Pero fijaos que en Hechos capítulo 13, versículo 1, cuando se nos presenta el momento en que el apóstol Pablo y Bernabé son enviados a su primer viaje misionero, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Uno era Bernabé, el siguiente se llama Simón, el que se llamaba Níger. Otras traducciones presentan esto, el apodado el negro. Eso es lo que significa Níger. Eso nos hace pensar que es el mismo Simón de Cirene. Simón el africano de Cirene, Simón el negro, así se le conocía. Si este Simón es el padre de Rufo, y si el padre lo llamaban el negro, posiblemente Rufo también lo era. Y vemos que él está perfectamente integrado en una iglesia donde hay algunos que tienen otro tipo de color de piel. Y vemos cómo eso no es obstáculo para que todos estén integrados dentro de la iglesia. Aquí tenemos una evidencia de que la etnia no suponía una barrera para el amor en la iglesia del primer siglo. Así que recapitulamos, ¿qué características tenía la iglesia del primer siglo? El arduo trabajo, la entrega, la determinación, el afecto, el que no habían barreras, estaban integrados. Y en quinto lugar, podemos hablar de la catolicidad de la iglesia. Ahora, que nadie se alarme con esta palabra, sabemos que católico significa universal. Era una iglesia que estaba en Roma, pero que entendían que pertenecían a una iglesia global, a una iglesia universal, una iglesia católica. Y eso se manifiesta en que hay una hermana de otro lugar llamado Cencrea, cerca de Corinto, que va a pasar por allí, que decimos, no, que no es de los nuestros, tiene un acento medio raro, y tiene un trasfondo que mejor no. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Aunque es de la iglesia en Cencrea, sois de la misma iglesia universal, por lo tanto os recomiendo que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ahí se veía la catolicidad de la iglesia. No vivían aislados los unos de los otros. Aunque tenían menos medios de comunicación, los aprovechaban, se sentían integrados en el único cuerpo de Cristo, en la iglesia. Lo vemos también en esta situación. Hay una pareja que se ha jugado la vida por causa de Cristo y que están trabajando en la obra del Señor con verdadera entrega. Pues por esto dan gracias todas las iglesias. Es el caso de Priscila y Aquila. Los volvemos a leer ahora mirándolo desde esta perspectiva. Ellos están en Roma. Se les manda saludos porque están allí. Tienen una iglesia en su propia casa.
Pero dice, saludadles, son mis colaboradores en Cristo, expusieron su vida por mí, a los cuales no solamente yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Todas las iglesias sentían esa unidad, esa globalidad, y por eso, si el trabajo de esta pareja había sido de bendición para otras iglesias, eso es algo por lo que yo también doy gracias al Señor. ¿Hay una carta del apóstol dirigida a una iglesia en particular? Por eso, por ese sentido de la catolicidad, lleva saludos de hermanos de otras iglesias a estas iglesias. Así que los cristianos del primer siglo no sabían nada de lo que es el aislacionismo. El intercambio de noticias, el intercambio de saludos, las cartas de recomendación, las distintas muestras. El apóstol, ¿qué es lo que ha hecho? Ha estado recogiendo unas ofrendas en un lugar para llevarlos a otras iglesias en otro lugar. Hay un entendimiento de que la iglesia de Cristo es una sola, que es una iglesia global. Y por eso el apóstol trata de mantener los contactos, es como si hiciese un grupo de WhatsApp en las posibilidades que tenía, ¿verdad? Os relaciono a todos con todos, individualmente y también de manera colectiva. Antes de pasar al tercer punto que os anuncié, que es ver un poco cuál es el secreto que hacía que esto fuese así, tengo que hacer una aclaración. Vemos como el apóstol ha estado enviando saludos a personas que él conocía de otros lugares y que ahora están instalados en Roma. Aquí no manda ningún saludo a Pedro. Si Pedro, el apóstol Pedro, hubiera estado en Roma, como afirma la Iglesia Católica, que dice que era obispo allí, pues nos sorprendería que hay saludos para tanta gente y no hay saludos para Pedro. De hecho, además nos preguntamos, si alguien como Pedro, un apóstol, está allí, ¿qué sentido tendría que Pablo, otro apóstol, escribiese una carta para explicarles los fundamentos del Evangelio? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Por lo tanto, nos vemos obligados a llegar a la conclusión de que Pedro no estaba en Roma cuando Pablo escribió la carta. Y podemos concluir que las afirmaciones de la Iglesia Católica Romana de que Pablo fue obispo allí son falsas. No hay evidencia ni bíblica ni histórica de que eso sucediera. Ni fue el fundador de la Iglesia en Roma, ni fue el primer obispo de aquella iglesia. Si es así, ¿cómo es que a Pablo, que se acordaba del último, no le mandó una nota de saludos a alguien que también conocía? Bueno, cerramos esta nota aclaratoria y vamos a ver, en tercer y último lugar, el secreto íntimo de aquella iglesia del primer siglo. Hasta aquí hemos visto cualidades en aquella iglesia que no se ven, lamentablemente, tanto en nuestros días. Y tenemos que preguntarnos, ¿en qué nos hemos equivocado? ¿Tenía la iglesia del primer siglo algún secreto interno del cual nosotros sabemos muy poco o nada? Bueno, pues la respuesta a esto la encontramos en los versículos 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En estos versículos, hasta en 10 ocasiones, aparecen dos expresiones sinónimas: en Cristo o en el Señor. 10 veces aparecen esas expresiones. Y esas expresiones vierten mucha luz sobre cuál era la razón por la cual ellos actuaban de aquella manera en que lo hacían. Ahora, esta expresión en Cristo o en el Señor, ya digo, son sinónimas, pero vemos cómo son usadas en dos sentidos diferentes. Ambas son usadas en dos sentidos diferentes. En el primer sentido, la podemos encontrar tal como se usa en los versículos 7, 8, 11 y 13. Y cuando en esos versículos se dice en Cristo o en el Señor, está hablando de que esas personas han sido convertidas. Ahora, un día estaban en Adán, en el pecado, y ahora están
en Cristo, han sido convertidas, son creyentes, personas salvadas. Por ejemplo, cuando se dice que Andrónico y Junias estaban en Cristo antes que Pablo, estaban en Cristo antes que yo, lo que se está diciendo es que fueron convertidos a Cristo cronológicamente antes que el apóstol. O sea que en Cristo, con el Señor, puede querer decir en este caso simplemente que estaban convertidos. Por ejemplo, cuando se habla de Amplias como amado en el Señor, significa que era un creyente. Eso es lo que significa ahí en el Señor. Aquellos a los cuales Pablo manda saludos en la casa de Narciso y dice que estaban en el Señor, quiere decir que eran creyentes, que estaban unidos a Cristo, que habían sido convertidos. Cuando dice de Rufo, aquel que vimos que era Rufo, el hijo de aquel africano, que dice que estaba en el Señor, había sido escogido en el Señor. O sea que ese es uno de los usos de estas 10 expresiones, uno de los usos, estar en el Señor o estar en Cristo, es sinónimo de ser salvo. Pero hay otro sentido en el que el apóstol usa aquí la expresión, cuando la usa en los versículos 2, 3, 9, 10 y 12. Ahí tiene un significado diferente. Ahí significa que habían hecho algo por el Señor y para el Señor. Por ejemplo, cuando dice que tenían que recibir a Febe en el Señor, era recibirla como alguien que está en el Señor, como algo que la iglesia tenía que hacer por el Señor y para el Señor. No porque nos la manda Pablo y bueno, es Pablo y hay que decir sí. No porque esta hermana es muy hospitalaria. Oye, después de un tiempo, cuando se establezca aquí, luego nos invitará a comer a su casa. No. Tenían que hacerlo puramente porque ella lo que hacía, lo que vivía, lo hacía por el Señor y para el Señor. Cuando se habla de la ayuda que Aquila y Priscila le habían dado a Pablo y a otros muchos en Cristo Jesús, quiere decir que eso era una obra que ellos habían hecho por Cristo y para Cristo. Lo mismo cuando se dice esa misma expresión, se habla con respecto a Urbano, a Trifena, a Trifosa y a Pérsida. Cuando se habla de Apeles, que fue tan probado en Cristo, quiere decir que lo hizo por amor de Cristo y para Cristo. Así que en el Nuevo Testamento, un cristiano es alguien que está en Cristo. Lo cual significa no solamente que ha sido cubierto por la sangre de Cristo, justificado por la obra de Cristo, sino que vive en el ámbito de Cristo, en el entorno de Cristo, para la gloria de Cristo. No ya para sí mismo, sino para el Señor. La atmósfera, el elemento en el que se mueve el cristiano es en Cristo, en el Señor. Lo que distingue a un cristiano de uno que no lo es que todo lo que es, todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que dice, como actúa, lo hace por Cristo y para Cristo. Y los cristianos en el primer siglo no perdían esto de vista. Eran de Cristo. Todo lo hacían por Él y para Él. Vivían sus vidas de manera coherente para la gloria de Dios, para Cristo. Lo hacían por Él y para Él. No tenían pensamientos para sí mismos. No buscaban su gloria. No buscaban su bienestar. No buscaban ninguna ventaja personal. Lo hacían para Cristo. O sea que tanto sus vidas individuales como su vida colectiva dentro de la iglesia era para Él, en el entorno, en la atmósfera del Señor. Por eso no se daban saludos sin saludarse en Cristo. No se encomendaban los unos a los otros sin hacerlo en Cristo. No daban gracias al Señor por las buenas cosas que otros habían hecho sin hacerlo en el contexto de Cristo. Jesucristo era su primer amor. Y es por eso que este candelero en la iglesia de Roma brillaba tanto.
Esta no es una iglesia a la cual, como a otra, hay que enviarle una carta para corregir errores. Ellos vivían en Cristo y por eso su lámpara estaba ardiendo. ¿Qué diferencia de esta iglesia con la iglesia de Éfeso? La segunda carta que el Señor envía a la iglesia de Éfeso la encontramos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dice el Señor a aquella iglesia? Que han dejado su primer amor, el primer amor a Cristo. Y por eso dice el Señor, voy a quitar la lámpara que he puesto en medio de ti. Ahora, esta iglesia, porque tenían ese afecto especial por Cristo, por eso eran arduos en su trabajo, por eso trabajaban duro y no eran simplemente los que se dejaban llevar por la inercia de la iglesia. Eran determinados en lo que hacían hasta jugarse el cuello por causa de Cristo. Eran afectuosos los unos con los otros. No porque todos eran súper guay y no había otra cosa que hacer que ser buenos con los que eran buenos, sino que eran afectuosos por causa de Cristo. Era una iglesia en la cual estaban integrados de todas las culturas, de todos los estratos sociales, de todos los colores de piel. ¿Por qué? Porque se recibían los unos a los otros en Cristo. Era una iglesia con un sentido católico universal, porque sabían que la iglesia en Jerusalén y la iglesia en Antioquía y en Corinto y las iglesias por Galacia eran todas unas en Cristo. Eso es lo que integraba a la iglesia del primer siglo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cómo estamos nosotros llamados a responder a esto? ¿Cómo podemos nosotros incrementar nuestra vida en Cristo? Si estamos en Cristo porque hemos sido salvos por Él, ¿cómo podemos ahora nosotros vivir en Él en respuesta a eso? Pues considerando los 11 primeros capítulos de la carta. Esos capítulos que nos hablan de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora que estamos en Cristo, que hemos recibido la justificación y la adopción, no tenemos otra cosa que hacer que, en vista de la misericordia del Señor, vivir nuestras vidas en Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Como lo explica en los capítulos 12 al 15. Amando al Señor, amando a su pueblo, no teniendo nuestra agenda oculta, egoísta para nosotros mismos, sino entregados al servicio al Señor. Terminamos, pero quisiera subrayar algo más. El lugar donde nosotros hemos de expresar ese amor a Cristo en servicio, en abnegación, en recepción a los demás, en afecto. El entorno en que tenemos que mostrar esto es en la iglesia. Eso es lo que Pablo ha enseñado en el capítulo 12. Repasad luego en casa el capítulo 12 para que veáis cómo es dentro de la iglesia, donde están personas con las cuales yo tengo tal vez muchas diferencias, pero estoy llamado a recibirlas. Eso lo manifiesto dentro del contexto de la iglesia. Ahora, fijaos que el apóstol había conocido a estas personas que menciona, que están ahora en Roma, él las había conocido en distintos lugares durante su ministerio. Pero hay algo que el apóstol da por sentado, que como son cristianos, como están en Cristo, si tiene que contactar con ellos ahora que están en Roma, no tiene que volverse loco buscando direcciones. Él les envía saludos a la iglesia y seguro que esos cristianos van a estar en la iglesia. Qué importante esto para nosotros cristianos del siglo XXI. Pablo sabía con seguridad que los cristianos que había conocido en distintos lugares del mundo, cuando estuviesen en Roma, se identificarían con la iglesia de Roma. No había otro lugar donde ellos pudiesen estar si estaban manteniendo viva la llama de Cristo. Porque el Señor ha diseñado la iglesia local para el beneficio y para el crecimiento de los cristianos. El apóstol nos dice, Apeles, seguramente los domingos se queda en su casa porque
Ya cuando estuvo conmigo ya le di yo unos apuntes y él más o menos se apaña. No. Apeles iba a estar en la iglesia el día del Señor. Y lo mismo Urbano, y Trifena, y Trifosa. Las había conocido en muchos lugares. Pero ellos todos sabían que su lugar estaba en la iglesia de Cristo. Un cristiano que no está vinculado a una iglesia local es un cristiano que ya está apartado de Cristo, que está frío espiritualmente, que ha perdido su primer amor. El cristiano que no ama al cuerpo de Cristo tampoco ama a Cristo. Esto no significa que todos los cristianos en la iglesia están igualmente llenos de amor. Lamentablemente no es así. Lo que sí significa es que cuando la iglesia gira en torno a Cristo, por amor a Él, por amor a la obra que el Espíritu está haciendo en los corazones, nos quitamos nuestra individualidad, nuestro egocentrismo, dejamos de ser hombres y mujeres hechos a nosotros mismos, que nos abastecemos, que nos suplimos a nosotros mismos, y nos entregamos al servicio, al amor, a la devoción, al afecto, a la recepción de otros cristianos en el contexto de una iglesia local. Oremos. Amado y bendito Señor nuestro Dios, te queremos dar gracias porque en una carta tan profunda como esta que estamos estudiando, podemos encontrar, aún en los últimos versículos, aún en este listado de nombres tan extraños para nosotros, podemos encontrar enseñanzas de cómo tú quieres que seamos como hijos tuyos. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has llamado a formar parte de una iglesia universal. Gracias te damos, Señor, porque esa iglesia universal se manifiesta en congregaciones locales y te damos gracias por ellas. Te damos gracias por esta en particular a la que la mayoría de los que estamos aquí pertenecemos. Enséñanos, Señor, a vivir en ella con ese secreto que movía a los cristianos de la iglesia del primer siglo, a estar en Cristo, convertidos a Cristo, pero también viviendo en la atmósfera de Cristo, en el ámbito de Cristo, buscando su gloria, buscando que su nombre sea dado a conocer, buscando que seamos sometidos a su ley, buscando el vivir en obediencia a su palabra. Oh Señor, ayúdanos a reflexionar a cada uno en particular sobre lo que hemos considerado esta mañana. Señor, que de nosotros también se pueda decir las alabanzas que se escribieron sobre aquellos cristianos, que eran personas que trabajaban, que no estaban ociosas, que eran personas que estaban dispuestas a jugarse la vida por amor a los hermanos, que eran personas que se recibían, personas que se integraban, personas que se identificaban con otros cristianos, aún en los lugares más remotos de la tierra. Señor, permite que como estos estaban escritos, sus nombres en esta carta, nuestros nombres también estén escritos en el libro de la vida. Y que, Señor, en Cristo nosotros un día podamos escuchar las palabras del Padre. Ven, buen siervo y fiel. Porque en la iglesia local donde te puse has sido fiel. En aquello poco, en aquello que te parecía insignificante, ahora te doy a entrar en el gozo de tu Señor. Padre, que ninguno de los que estamos aquí seamos hallados en el día del juicio fuera de Cristo, sino que estemos cubiertos por su justicia, que estemos cubiertos por su santidad, que seamos recibidos en tu presencia para el disfrute eterno de las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros. A ti sea la gloria, Señor, en medio de la iglesia. En su nombre que te lo pedimos todo. Amén.